el doctor Re, que además tiene un máster en lo que tiene que ver con la neuropsicofarmacología, impresionante también, ¿no? Todo lo que encierra esa extensa palabra. Doctor Re, ¿cómo le va? Muy buenos días. Laura Kerman, Fabián López y quien lo saluda, Ricardo Fiorentino. ¿Cómo anda? Hola Ricardo, hola a toda la mesa, un gusto de participar con ustedes. Bien, gracias por atendernos y por ponernos de algún modo en contexto de lo que nos puede es decir, de lo que pasa en la cabeza hoy del ser humano y más de la nuestra, ¿no? De los argentinos. ¿Por qué cree que se desatan estas situaciones, doctor? La psicología clásica ya describe hace muchos años que hay dos tipos de personas, los continentes y los incontinentes. Es decir, aquella persona que tiene capacidad de contención de sí, capaz de controlar sus propias emociones, y aquella otra persona que, por el contrario, no puede contenerse, no puede de alguna forma establecer límites dentro de su propio yo, dentro de su propia estructura de personalidad. Uh-huh. Y en este caso podríamos decir de que esto está relacionado con un tema estrictamente de educación, en donde la educación fija pautas que tienen que ver con los límites, y evidentemente que estamos notando en el mundo en general y particularmente en la Argentina, con que, bueno, cada uno podríamos decir que entre comillas pretende hacer lo que quiere, pretende que sus derechos sean primigenios frente a los demás, y entonces estamos viendo estallidos emocionales muchas veces por cualquier circunstancia nimia. Uh-huh. Y obviamente lo que estamos viendo también que cada vez se está dando con mayor frecuencia. ¿Qué otros factores cree que coayudan también para que esto pueda darse? Claro que sí, hay factores secundarios. Estamos hablando de alcohol, estamos hablando de drogas, estamos hablando de que, bueno, evidentemente hay una facilitación del sistema nervioso hacia la depresión del sistema nervioso provocado por alcohol y drogas, que si a esto le sumamos esta estructura de no contención, podríamos decir que transforma a la persona o a muchas personas en, bueno, lo más parecido al descontrol de la vida pasional, al descontrol de la vida emocional. Uh-huh. Doctor, ¿qué tal? Laura Kerman le saluda y quería consultarle a propósito de esto que usted estaba diciendo, que también preguntarle en realidad si la situación que, por ejemplo, hoy en Argentina vivimos, la incertidumbre, la duda, el no poder ver el futuro, también genera ese tipo de, digamos, de violencia, ¿no? Es decir, sacar afuera cosas que uno no puede resolver y, bueno, y ponerlas en otra persona y ponerse violento, ¿no? Digo, ¿tiene que ver esto? Laura, buen día. Buen sí, día. Claro. Claro que sí, porque la ansiedad que generan situaciones determinadas sociales, muchas veces también con connotaciones económicas, evidentemente que no son los únicos factores, pero que sí, que genera un malestar, un enojo, un estado, podríamos decir, de vulnerabilidad previa, que hace que, bueno, consciente o inconscientemente la persona pueda estar inestable, en la medida de que este enojo lo hace sentir muchas veces situaciones especiales de fracaso de no llegar a fin de mes, de fracaso de situaciones que de alguna forma tienen que ver con no cumplir objetivos determinados personales. Uh-huh. La persona cuando está enojada está irritable. Uno de los síntomas característicos podríamos decir relevantes de los cuadros de ansiedad y de depresión tienen que ver justamente con la irritabilidad que previa está generando una situación de inestabilidad emocional que muchas veces estalla en violencia en la persona ansiosa o en la persona depresiva. ¿Qué tal? Fabián López lo saluda, doctor. Hola, yo Fabián. No puedo evitar también
linkearlo con este clima de época que se está viviendo desde el punto de vista político, con las autoridades máximas del país, puntualmente el presidente de la Nación, tratando de mandriles envaselinados a economistas que desacertaron algún pronóstico, o periodistas ensobrados y casta, y toda una horda militante detrás en las redes sociales, fortaleciendo y redoblando esa verba, ese discurso flotante. Esto no genera también un contexto belicoso, no predispone socialmente a, bueno, una situación de desenfado último en la persona, o no, es parte de otro tema, va por otro carril eso. Más allá de la cuestión política, no cabe duda de que la palabra hiriente, la palabra que de alguna forma contamina, la palabra que en vez de poner paños tibios promueve situaciones previas de violencia, bueno, es un indicador de que, bueno, hay un estímulo proclive a el descontrol de parte de quien lo promueve, y sobre todo del público al cual llega este mensaje. Por lo tanto, si un mensaje está cargado de emotividad negativa, sin lugar a dudas no podemos pedirle peras al olmo. Es decir, bueno, yo creo que los dirigentes, sin excepción, tenemos que tener especialmente cuidado en la forma con que nos dirigimos a los demás, porque la violencia, no cabe duda, que genera violencia, ¿no? Habló de violencia, habló de situaciones que se van generando con un contexto. ¿Cuánto de todo esto está el enojo, la ira? Porque realmente lo que provoca estas acciones en estas personas es la ira, ¿no? Y hablamos de algunos aspectos que son coyunturales, ¿no? Que pueden favorecer. ¿Y cuánto, de algún modo, esa herida interna que pudo haber quedado con trauma pasado no resuelto, Doc? La ira es el mayor depredador de la salud, y no cabe duda de que emociones iracundas van a generar un cuadro de desestabilización psíquica siempre en las personas. Evidentemente que la historia de la humanidad habla claramente de que frente a una situación de iracundia no podemos esperar respuestas de paz, de bien y de salud. Y yendo específicamente a la salud mental, sí, evidentemente que la persona que no puede controlar su vida emocional es una persona vulnerable, es una persona que está potencialmente expuesta, y esta exposición evidentemente la puede hacer proclive para actos que vayan en contra de su propia libertad y de la libertad de terceros. Es decir, la mayor conquista del hombre es lograr su propia libertad, y en la medida de que lo logra es porque tiene control de sí. El verdadero esclavo muchas veces es esclavo de las pasiones, esclavos de la ira, esclavos de la violencia, y evidentemente estas esclavitudes nos terminan esclavizando mucho más, porque alguien que no puede controlarse, más temprano que tarde va a tener problemas consigo mismo, con los demás y en muchos casos con la ley. Antes de despedirlo, doctor Re, me gustaría consultarle sobre Red Sanar, que de algún modo usted también la vino dándole manija, digo, la fue creando y la fue componiendo, y se ha extendido a todo el territorio nacional, ¿no? ¿Cuánto ayuda hoy Red Sanar? ¿Cómo está trabajando? Red Sanar es una red psicoeducativa gratuita que justamente pretende, a partir de la psicoeducación, establecer criterios, establecer parámetros, establecer conocimiento, en el siglo del conocimiento, aunque la Red Sanar tiene 30 años, es decir, y ya también tenemos algunos nodos
fuera de las fronteras de Argentina. Es decir, que a partir de la educación, a partir de la psicoeducación, permite que personas capaces puedan ir incorporando conocimiento. Incorporar conocimiento en salud mental tiene que ver con incorporar el manejo de las emociones, incorporar el manejo de los pensamientos, incorporar también criterios, y en este caso criterios específicos que la educación provee, como asertividad, resolución de problemas, todos de alguna forma contenidos, también contenidos de neurociencias, también contenidos de psicología cognitiva, en fin, la explosión de conocimientos operados en los últimos 20, 30 años nos permite tener programas gratuitos que se establecen a través de nodos de contención, de verdaderas escuelas nodales en distintos lugares del territorio, tanto nacional como en este caso también ahora a partir de Internet, a partir de WhatsApp, a partir de Zoom, que nos permiten tomar conciencia y tomar criterios educativos de las personas para poder cambiar. El verdadero objetivo en la vida es tener una mente y una conciencia flexible y activa para poder cambiar. Y cuando hablamos de cambio, siempre se pretende de que el cambio sea para bien. Doctor Re, un día vamos a llamarlo precisamente para hablar de los cambios, de esos cambios que uno debería hacer, quiere hacer y no puede hacer o no se anima a hacer, ¿no? Un abrazo de nuestra parte, muchas gracias también y siempre decirle a la gente que a través de Red Sanar, por supuesto, pueden contactarlo. Déjeme recordar su matrícula, que no la dijimos al comienzo, 43.935, y habiendo cumplido ya con el organismo oficial, le mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Gracias a todos. Adiós.